Imaginen una calle tranquila en un barrio rico. San Isidro, Argentina. Árboles frondosos, coches caros, el sonido de niños jugando al rugby en un club cercano. Es 1982. Ahora, imaginen una casa en esa calle. Una casa de 2 pisos, respetable, de una familia querida por todos. Imaginen el olor a estofado saliendo de la cocina. Imaginen a la madre, una profesora, ayudando a sus hijos con la tarea. Imaginen al padre, un contador serio, leyendo el periódico. Y ahora, imaginen el sonido. Un sonido que no encaja. Un sonido débil, ahogado, que viene de abajo. Un gemido. Un golpe rítmico contra una pared de concreto. Un grito sofocado. La familia en la cocina sube el volumen de la radio para taparlo. El horror no estaba en las montañas, ni en un callejón oscuro. Estaba en el sótano. El monstruo no era un extraño. Era tu vecino. Era tu amigo. Era la familia que te saludaba cada mañana, mientras mantenía a tus seres queridos encadenados a una pared, a pocos metros bajo sus pies. Este no es un archivo sobre un solo psicópata. Es el archivo sobre una industria familiar de la muerte. Bienvenidos a los archivos del abismo. Lo que están a punto de escuchar es el expediente clínico de una familia que convirtió la traición en un negocio. Antes de abrir la puerta de este sótano, déjenme saber en los comentarios desde qué ciudad, desde qué país, nos acompañan. El horror, a veces, duerme en la casa de al lado. Comencemos. El clan Puccio. Para Argentina, este nombre es sinónimo de la más profunda traición burguesa. No eran criminales comunes. Eran, a la vista de todos, la familia perfecta. Arquímedes Puccio, el patriarca, un contador respetable y hombre de familia devoto. Epifanía Calvo, la madre, una profesora de contabilidad y piano. Y sus hijos, especialmente Alejandro Alex Puccio, el hijo de oro, una estrella de rugby del prestigioso Club Atlético San Isidro, amado por la comunidad. Tenían un negocio familiar, una tienda de artículos deportivos. Vivían en una casa grande en el corazón del barrio más rico de Buenos Aires. Eran todo lo que la dictadura militar saliente quería proyectar como los valores de la familia argentina. Pero detrás de esta fachada impecable, Arquímedes dirigía una segunda empresa familiar, mucho más lucrativa, operada desde la oscuridad de su propio sótano. Era una industria de secuestro extorsivo. Y su modus operandi era el más cruel de todos. Elegían a sus víctimas entre sus propios amigos, los amigos de sus hijos, personas que los conocían y confiaban en ellos. Este expediente analizará la mente helada de Arquímedes, un hombre formado en las sombras de los servicios de inteligencia del Estado. Exploraremos la pregunta más aterradora. ¿Cómo? ¿Cómo una familia entera se convierte en cómplice? ¿Cómo puedes cenar, ver televisión y dormir, sabiendo que una persona secuestrada se está muriendo de hambre en tu propio sótano? Este es el archivo del clan Puccio. La historia de la casa del horror en la calle Martín y Omar 544. Para entender el horror de la casa de la calle Martín y Omar 544, primero debemos diseccionar al arquitecto de ese horror, Arquímedes Rafael Puccio. Para el mundo exterior, para los vecinos de San Isidro, para los padres del exclusivo colegio de sus hijos, Arquímedes era la definición de la respetabilidad de clase media alta. Un hombre de contabilidad, un contador. Un hombre de números. Los números son fríos, lógicos, predecibles, desprovistos de emoción. Y Puccio era un hombre de números. Nacido en 1929, era un hombre de familia, casado con Epifanía Calvo, una profesora de piano y contabilidad. Padre de 5 hijos. Dueño de un negocio familiar, una tienda de artículos deportivos. Un hombre que iba a misa. Un hombre de rutinas. Era, en todos los sentidos, invisible en su normalidad. Pero esta fachada de normalidad burguesa era una obra maestra de camuflaje, una máscara meticulosamente construida para ocultar el abismo que se escondía debajo. Para entender al hombre que convirtió su sótano en una celda de tortura, debemos mirar debajo de esta fachada. Debemos rebobinar la cinta. No a su infancia, sino a su vida profesional paralela, a los años más oscuros y sangrientos de la historia argentina moderna, la década de 1970. El proceso de reorganización nacional. La dictadura militar. Lo que hoy conocemos como la Guerra Sucia.
Este no es un archivo sobre política, pero es imposible entender al clan Puccio sin entender el terrorismo de Estado que lo incubó. Durante esos años, Argentina vivió bajo un régimen de miedo. El Estado, en su guerra contra la subversión, desató una maquinaria de secuestros, tortura y desapariciones. Miles de personas, los desaparecidos, fueron secuestradas en sus casas, en la calle, a plena luz del día, por grupos paramilitares conocidos como grupos de tareas. Eran llevados a centros de detención clandestinos. Eran torturados. Muchos nunca más aparecieron. Era una industria del terror. Y Arquímedes Puccio, el respetable contador de San Isidro, era, según todas las investigaciones posteriores, una pieza de esa maquinaria. Los detalles de su participación son turbios, protegidos por el pacto de silencio de los servicios de inteligencia. Pero se sabe que Puccio no era un simple contador. Tenía conexiones profundas. Se jactaba de ellas. Fue miembro del Batallón de Inteligencia 601 y, se cree, un operativo civil de la SAID, Secretaría de Inteligencia del Estado. Puccio no era un soldado en el frente. No era un torturador con una picana eléctrica en la mano. Era algo quizás más peligroso. Era un hombre de logística. Era el burócrata del terror. Su trabajo, presuntamente, era marcar personas, hacer inteligencia, quizás gestionar la logística de los secuestros. Él aprendió el método. Aprendió la anatomía de un secuestro, la vigilancia, la selección del objetivo, la captura rápida, el transporte, el confinamiento en un lugar seguro, como un sótano, la extorsión, aunque el Estado no pedía dinero, pedía información, y finalmente, la disposición final de la víctima. Aprendió que la gente podía desaparecer. Aprendió que la policía, controlada por los militares, no investigaría. Aprendió que el miedo paralizaba a los testigos. Y lo más importante, aprendió que se podía hacer con total impunidad. Entonces, en 1983, la dictadura colapsó. La democracia regresó a Argentina. La guerra sucia terminó. Y los hombres como Puccio, los miles de agentes, espías y torturadores que habían operado en las sombras, se encontraron de repente desempleados. El término que se usa en Argentina es escalofriante: mano de obra desocupada. Eran hombres entrenados para secuestrar, torturar y matar, que de repente ya no tenían un Estado que les pagara por hacerlo. ¿Qué hace un hombre así? ¿Vuelve a ser un simple contador? ¿Abre una panadería? No. Hacen lo que saben hacer. Y aquí es donde reside la genialidad diabólica de Arquímedes Puccio. Él no vio el fin de la dictadura como el fin de su carrera, lo vio como una oportunidad de negocio. Decidió privatizar el terror. Aplicaría el exacto mismo modus operandi que aprendió en la SAID, pero esta vez, no por ideología, sino por ganancia personal. El secuestro extorsivo. Sus objetivos ya no serían subversivos. Serían sus propios vecinos, los empresarios ricos de San Isidro que él conocía de su vida de fachada. Y no podía confiar en extraños. Necesitaba un equipo que pudiera controlar absolutamente, que guardara silencio. ¿Y qué equipo es más leal, más controlable, que tu propia familia? Arquímedes era el patriarca. Un tirano en su propia casa, tal como su padre lo fue con él. Su familia no era una familia, era su grupo de tareas personal. Su casa no era un hogar, era un centro de detención clandestino. El hombre que salió de la dictadura no estaba reformado, estaba profesionalizado. El monstruo tenía un título, un método, y una lista de víctimas. El clan Puccio estaba listo para empezar a operar. Si Arquímedes Puccio era la sombra y el cerebro, su familia era la luz y el camuflaje. El clan Puccio no podría haber funcionado, no en un barrio tan exclusivo y unido como San Isidro, si hubieran sido una familia de ermitaños o marginados. El verdadero genio de su operación criminal residía en su absoluta y deslumbrante normalidad. Eran la familia ideal de la clase media alta argentina. Y el pilar de esta fachada no era solo Arquímedes, el contador serio. Era su esposa, Epifanía Calvo. Epifanía no era una mujer sumisa y aterrorizada. Era una cómplice activa, la gerente de la vida normal de la familia. Era profesora de contabilidad y piano. Su presencia en el colegio local, su participación en las reuniones de padres, su reputación como una mujer culta y devota,
proporcionaban una coartada social inexpugnable. Más que eso, su piano proporcionaba una coartada literal. En los testimonios posteriores, uno de los detalles más macabros que emergieron fue el sonido del piano. Mientras las víctimas gritaban o golpeaban las paredes del sótano, el sonido era ahogado por la música. Epifanía tocaba el piano a todo volumen, practicando escalas o enseñando a su hija menor, creando una banda sonora de normalidad que enmascaraba el horror que ocurría directamente bajo sus pies. ¿Sabía ella? Es imposible que no. La logística del horror lo habría hecho evidente. La comida que desaparecía, el olor, el miedo palpable en sus propios hijos. Epifanía no era una víctima. Era la intendente del infierno, la mujer que se aseguraba de que la casa brillara por arriba mientras se pudría por abajo. Luego estaban los hijos. Silvia, la hija mayor, que trabajaba como profesora de arte. Daniel, apodado Maguila, un gigante rudo que, a diferencia de su hermano, vivía en los márgenes y entraba y salía de la casa, pero que participaría activamente en el terror. Guillermo, el hijo que, en un acto de presciencia o terror, se exilió en el extranjero antes de que todo colapsara, escapando de la órbita de su padre. Y Adriana, la hija menor, la niña, la supuesta inocente que creció en esa casa del horror, y que hasta el día de hoy mantiene un pacto de silencio. Eran una familia completa. Pero la joya de la corona, la pieza clave del plan de Arquímedes, era el hijo del medio, Alejandro Alex Puccio. Si Arquímedes era la sombra, Alex era la luz. Era el hijo de oro de San Isidro. Era todo lo que un padre de clase alta argentina podía desear: alto, increíblemente atractivo, carismático, popular. Y, sobre todo, era una estrella de rugby. Alex no jugaba en un equipo cualquiera. Era un jugador clave del Club Atlético San Isidro, el CASI, una de las instituciones más prestigiosas y tradicionales del país. El rugby en Argentina no es solo un deporte, es un símbolo de estatus, de camaradería, de valores de la élite. Y Alex Puccio era un ícono de ese mundo. Sus fotos aparecían en las páginas deportivas. Sus amigos eran los hijos de los empresarios más ricos de Buenos Aires. Él era la encarnación de la respetabilidad. Y Arquímedes lo sabía. Arquímedes Puccio no solo usaba a su familia para guardar silencio, la usaba como un arma. Y Alex era su arma más afilada. Él no era simplemente cómplice, era el señuelo. Era el Judas. La estrategia de Arquímedes era diabólica. ¿Por qué arriesgarse a secuestrar a un extraño en la calle, cuando podía secuestrar a alguien que confiara plenamente en su familia? Arquímedes necesitaba objetivos con dinero, pero también necesitaba información. Necesitaba saber sus rutinas, sus movimientos, sus finanzas. ¿Y quién tenía acceso directo a ese mundo de riqueza y confianza? Alex, el popular jugador de rugby. Las víctimas del clan Puccio no fueron extraños. Fueron amigos de Alex, compañeros de equipo del CASI, hombres que habían comido en la casa de los Puccio, que habían saludado a Epifanía, que habían bromeado con Arquímedes, llamándolo Don. La psicología de Alex Puccio es quizás la parte más trágica y compleja de este archivo. ¿Cómo puede el hijo de oro convertirse en el carnada de un monstruo? La respuesta es el control paternal. Arquímedes no era un padre, era un dictador. El mismo control que ejerció en los servicios de inteligencia lo aplicaba en casa. Sus hijos, especialmente los varones, le tenían un terror absoluto. Alex, a pesar de su fama en el rugby, era psicológicamente prisionero de su padre. Estaba atrapado en una red de miedo, lealtad familiar distorsionada y, por supuesto, codicia. Disfrutaba del dinero que los secuestros traían, del poder que le daba. Vivía una dualidad esquizofrénica. En el campo de rugby, era el héroe, el símbolo de la camaradería y el juego limpio. En casa, era el traidor silencioso que entregaba a sus propios amigos a la tortura en el sótano. Esta fachada perfecta era la trampa. La familia respetable, la madre profesora, el hijo estrella de rugby. ¿Quién podría sospechar de ellos? Eran el corazón de San Isidro. Y fue esta confianza, esta normalidad deslumbrante, lo que les permitió operar con una impunidad aterradora durante años, mientras el horror crecía bajo sus pies. El año 1982 fue un punto de inflexión para Argentina. La humillante derrota en la Guerra de las Malvinas marcó el principio del fin para la dictadura militar.
El país estaba en un limbo caótico, una transición desordenada hacia la democracia. El terrorismo de Estado se replegaba, y la mano de obra desocupada de la que hablamos, esos espías y operativos como Arquímedes Puccio, se encontraron sin su patrón estatal. Para Arquímedes, este caos no era una crisis, era una oportunidad de negocio. Su tienda de artículos deportivos era una fachada, sus ingresos como contador eran modestos. La familia Puccio anhelaba la verdadera riqueza de la élite de San Isidro, no solo vivir entre ella. Y Arquímedes, con su experiencia en operaciones clandestinas, tenía el plan perfecto para obtenerla. Decidió lanzar su emprendimiento familiar, la industria del secuestro extorsivo. Solo necesitaba dos cosas: capital inicial, que no tenía, y un objetivo. Lo más importante era el objetivo. Tenía que ser alguien con una familia lo suficientemente rica para pagar un rescate enorme, pero lo suficientemente discreta para no armar un escándalo mediático. Tenía que ser alguien cuya rutina fuera predecible. Y, sobre todo, tenía que ser alguien a quien pudieran marcar fácilmente. Y aquí es donde Alejandro Alex Puccio, el hijo de oro, entra en escena, no solo como cómplice, sino como la herramienta fundamental de la operación. El objetivo elegido fue Ricardo Manoukian, de 23 años. La elección no fue casual. Ricardo Manoukian era el epítome de la juventud dorada de San Isidro. Rico, carismático, y amigo íntimo, compañero de rugby, de Alex Puccio. Esta elección revela la psicología glacial de Arquímedes. No veía a Ricardo como el amigo de su hijo, lo veía como un activo. Un activo que tenía una vulnerabilidad fatal. Confiaba ciegamente en Alex. La amistad entre Alex y Ricardo era genuina, o al menos así lo creía Ricardo. Habían jugado juntos en el Casi, habían ido a fiestas, probablemente habían comido asados en la casa de los Puccio. Ricardo conocía a Arquímedes como Don Arquímedes, el padre serio de su amigo. Esta confianza fue el arma que Arquímedes decidió explotar. El 22 de julio de 1982, el plan se puso en marcha. La mecánica fue una copia al carbón de una operación de los grupos de tareas de la dictadura. Alex fue el señuelo. Según los testimonios, Alex llamó a Ricardo ese día con un pretexto simple, algo entre amigos. Quizás ir a ver unos repuestos para su coche, o discutir un negocio de tablas de windsurf. Ambos eran fanáticos. Ricardo, sin sospechar nada, aceptó. Alex lo pasó a buscar en su propio coche. Eran solo dos amigos yendo a hacer un mandado. Ricardo Manoukian entró voluntariamente al coche de su asesino. La traición se materializó a las pocas cuadras. Alex, siguiendo el plan de su padre, condujo por una calle predeterminada. En cierto punto, un Ford Falcón, el coche icónico de los secuestros de la dictadura, les cerró el paso. De él bajaron hombres armados. Eran Arquímedes, su otro hijo Daniel Maguila Puccio, y un par de cómplices más. Para Ricardo, debe haber sido un shock terrorífico. Un secuestro. Pero el horror psicológico real debió ser ver que su amigo Alex no hacía nada para defenderlo, que su amigo Alex era, de hecho, parte de la trampa. Lo sacaron a rastras del coche de Alex y lo metieron en el baúl del Falcón. Lo llevaron a la casa de Martín y Omar 544. Y allí, lo llevaron al sótano. El sótano de la familia perfecta. Lo encadenaron a una pared, en la oscuridad húmeda. Le pusieron un balde para sus necesidades. El terror de Ricardo Manoukian es inimaginable. No solo estaba secuestrado, estaba en la casa de su mejor amigo. ¿Podía oír los sonidos de la vida normal arriba? ¿Podía oír a Epifanía tocando el piano para ahogar sus gritos? ¿Podía oír a Alex cenando, hablando por teléfono, viviendo su vida normal, sabiendo que él estaba encadenado pocos metros bajo sus pies? Arquímedes, el profesional frío, tomó el control de la negociación. Llamó a la familia Manoukian. Exigió un rescate astronómico para la época, $250,000. La familia, desesperada, reunió el dinero. Siguieron las instrucciones. Pagaron. El 30 de julio, arrojaron el dinero donde Arquímedes les dijo. Y esperaron. Esperaron a que Ricardo fuera liberado. Pero el clan Puccio tenía una regla de oro, una regla aprendida en la guerra sucia. El testigo que te ha identificado, el testigo que sabe quién eres, nunca debe sobrevivir. Ricardo Manoukian había visto la cara de Alex.
Había reconocido, quizás, la voz de Arquímedes. Había estado en el sótano de la casa. Era un cabo suelto. A pesar de haber cobrado el rescate, Arquímedes Puccio tomó la decisión de ejecutarlo. 11 días después de su secuestro, Ricardo Manoukian fue asesinado a sangre fría con 3 disparos en la cabeza. Su cuerpo fue arrojado en un descampado en las afueras de la ciudad. El primer negocio del clan Puccio había sido un éxito financiero total. Y una declaración de principios: no habría sobrevivientes. El hijo de oro, Alejandro Puccio, ahora era, irremediablemente, un cómplice de asesinato. Y tenía que volver al club de rugby, a consolar a los amigos y a la familia del hombre que él mismo había entregado. El abismo se había instalado en San Isidro. El asesinato de Ricardo Manoukian y el cobro exitoso del rescate de $250,000 cambiaron todo para el clan Puccio. El dinero entró, y con él, el horror se normalizó. Para Arquímedes, esto era simplemente la confirmación de su modelo de negocio. Había funcionado. Su entrenamiento en la guerra sucia era perfectamente aplicable al sector privado. El terror era, en efecto, rentable. Pero para el resto de la familia, especialmente para Alejandro, fue el punto de no retorno. Había cruzado la línea invisible de ser un cómplice pasivo a ser un participante activo en un asesinato a sangre fría. La vida de Alex se convirtió en una actuación de tiempo completo. Tenía que volver al CASI, al club de rugby. Tenía que enfrentarse a sus compañeros de equipo, que estaban devastados por la desaparición y posterior descubrimiento del cuerpo de Manoukian. Tuvo que sentarse en el vestuario y escuchar las teorías. ¿Fueron los militares? Un ajuste de cuentas. Tuvo que asistir al funeral. Tuvo que abrazar al padre de Ricardo Manoukian, un hombre destrozado que lloraba sobre el hombro del joven que había entregado a su hijo. La presión psicológica sobre Alejandro debió ser inmensa, pero el control de Arquímedes, esa mezcla de terror patriarcal y ahora complicidad criminal, era más fuerte. El dinero también ayudaba. La familia, que había vivido con la apariencia de riqueza pero con las limitaciones de la clase media, de repente tenía un flujo de efectivo que les permitía lujos reales. Y así, el horror se volvió rutina. La vida en la casa de Martín y Omar 544 se volvió una farsa macabra. Arriba, en la cocina y la sala de estar, la vida de una familia normal continuaba. Epifanía, la madre, seguía dando sus clases de piano. Los sonidos de escalas y estudios de Chopin llenaban la casa. Los vecinos oían la música, olían el estofado que Epifanía cocinaba. Era la imagen de la domesticidad perfecta. Pero debajo de sus pies, en el sótano, había un espacio de horror. Una habitación insonorizada donde un hombre joven había gritado, suplicado y finalmente muerto. ¿Cómo conciliaban esta dualidad? ¿Cómo podía Epifanía pasar de tocar a Chopin a bajarle un plato de comida a un hombre encadenado? ¿Cómo podía Alex entrenar rugby, un deporte de honor, sabiendo que su amigo había muerto en su sótano? La respuesta es la psicopatía compartida, el folie à deux, locura de dos. En este caso, folie en famille, locura familiar, liderada por la personalidad dominante y sociopática de Arquímedes. Él normalizó el horror. Lo convirtió en el trabajo. Era una empresa. Secuestrar y matar era, para Arquímedes, lo mismo que llevar los libros de contabilidad. Era un problema de logística, no de moral. Pasó casi un año. Arquímedes era paciente. Sabía que no podía golpear de nuevo inmediatamente. Dejó que el pánico en San Isidro se asentara. Dejó que la muerte de Manoukian se convirtiera en una tragedia más de un país violento. Y entonces, en 1983, decidió que era hora de que la empresa facturara de nuevo. El objetivo, una vez más, fue seleccionado del círculo de confianza de Alex. Eduardo Aulet, un joven ingeniero industrial de 25 años. Aulet también conocía a Alex Puccio del CASI. No eran amigos íntimos como Manoukian, pero eran parte del mismo círculo social. Aulet confiaba en Alex. Y, crucialmente, su familia tenía una empresa de ingeniería exitosa. Era otro objetivo de alto valor. El 5 de mayo de 1983, el clan repitió la operación, casi al carbón. Alex fue, de nuevo, el señuelo. Contactó a Aulet con un pretexto. Mi padre tiene un conocido que quiere hablar contigo sobre un proyecto de ingeniería o algo similar.
Alex lo citó en un lugar. Cuando Aulét llegó, fue abordado por Arquímedes y los otros miembros del clan. Lo dominaron y lo metieron en el coche. Lo llevaron al mismo sótano. La misma cadena. El mismo balde. La rutina del horror. Arquímedes llamó a la familia Aulét. Esta vez, el precio fue de $150,000. La familia Aulét, a diferencia de los Manoukian, cometió un error. Contactaron a la policía. La policía comenzó a intervenir las líneas telefónicas. Pero Arquímedes, entrenado en contrainteligencia, era paranoico. Usaba teléfonos públicos, cambiaba los puntos de contacto, hacía llamadas cortas y crípticas. La familia, desesperada y viendo que la policía no avanzaba, decidió pagar. Reunieron el dinero y lo entregaron. Y esperaron. Pero Arquímedes Puccio ya había tomado su decisión, probablemente desde el principio. Eduardo Aulét había visto la cara de Alex. Conocía al clan. No podía haber testigos. Días después de cobrar el rescate, Arquímedes Puccio y sus hijos asesinaron a Eduardo Aulét. Siguieron el mismo protocolo. 3 disparos. Se deshicieron del cuerpo, esta vez con más cuidado, quemándolo y enterrándolo en un campo en las afueras de Buenos Aires. El cuerpo de Aulét no sería encontrado hasta 4 años después. Para la familia, él simplemente había desaparecido. Para el clan Puccio, el negocio había sido, una vez más, un éxito. El modelo estaba probado. Alex era el señuelo, el sótano era la celda, y la muerte era la política de la empresa. El año 1984 encontró al clan Puccio en la cima de su arrogancia. Habían cometido 2 secuestros extorsivos seguidos de asesinato, Manoukian y Aulét, con una precisión clínica. Habían cobrado un total de $400,000, una fortuna absoluta, sin dejar un solo cabo suelto que la policía, en la caótica transición democrática, pudiera seguir. El sistema familiar de Arquímedes funcionaba a la perfección. La fachada de San Isidro era impenetrable. Alejandro, el hijo de oro, seguía siendo el ídolo del rugby, su conciencia aparentemente anestesiada por el dinero y el terror paternal. Epifanía seguía tocando el piano, ahogando los ecos del sótano. La empresa familiar era un éxito. Y como cualquier empresario exitoso, Arquímedes decidió que era hora de expandir operaciones y, quizás, de optimizar el modelo. Su error, el error que plantaría la semilla de su destrucción, fue cambiar la fórmula. Hasta ahora, el señuelo había sido Alex, usando su carisma y su círculo de confianza. Pero esto tenía un límite. San Isidro, aunque rico, era un pañuelo. Si los amigos de Alex seguían desapareciendo, alguien, eventualmente, conectaría los puntos. Arquímedes decidió tomar el rol de marcador él mismo. El objetivo esta vez no sería un joven del círculo de Alex, sino un contemporáneo suyo, el empresario Emilio Naum, de 38 años. Naum no era un amigo de la familia, era un conocido de negocios de Arquímedes. Tenían tratos comerciales menores. Se respetaban. Y, crucialmente, Arquímedes sabía que Naum era rico y, más importante, un hombre de rutinas fijas. El plan de Arquímedes, esta vez, era más audaz. Reflejaba su creciente sentimiento de impunidad. Ya no usaría un coche separado ni una emboscada. Usaría su propia autoridad percibida. El 22 de junio de 1984, Arquímedes Puccio, el respetable contador, se paró en una esquina de la ruta habitual de Naum. Sabía a qué hora pasaría. Cuando vio el BMW de Naum acercándose, simplemente le hizo señas para que se detuviera, como un viejo conocido pidiendo ayuda. Naum, viendo a don Arquímedes en la acera, un hombre con el que hacía negocios, hizo lo que cualquiera haría, frenó y bajó la ventanilla. Puccio, ¿qué hace aquí? ¿Algún problema? Y en ese instante, el plan se vino abajo. A diferencia de las víctimas jóvenes, que eran atrapadas por sorpresa o engañadas por un amigo, Naum era un hombre de negocios curtido. En el momento en que Arquímedes intentó abrir la puerta, Naum reaccionó. Vio la pistola. Vio la intención. No fue sumiso. Se resistió. Comenzó a tocar la bocina. Forcejeó con Arquímedes, intentando cerrar la puerta y arrancar el coche. Arquímedes, un hombre ya mayor, no tenía la fuerza física para reducir a Naum. En medio del forcejeo,
Con Naum gritando y la bocina sonando en plena calle, Arquímedes entró en pánico. Su entrenamiento en la SAID le decía que una operación comprometida debía ser abortada. Pero su codicia le dijo lo contrario. Perdió el control. Perdió la frialdad clínica. Y disparó. Un solo tiro. El disparo atravesó el pecho de Emilio Naum. Hubo un silencio repentino. Naum se desplomó sobre el volante, muerto. Fue un desastre operativo total. El secuestro se había convertido en un asesinato a plena luz del día. No había víctima que llevar al sótano. No había rescate que cobrar. Solo había un coche de lujo detenido en medio de la calle, un cadáver y un asesino cubierto de sangre. Arquímedes huyó de la escena. Corrió. Por primera vez, el profesional frío había actuado como un criminal amateur. El asesinato de Naum fue un shock para San Isidro. Esto no fue una desaparición misteriosa como la de Aulet. Esto fue un asesinato brutal, en la calle. La policía, ahora sí, tenía una escena del crimen real que investigar. Tenían testigos que vieron a un hombre mayor forcejeando con Naum. El clan Puccio, por primera vez, estaba nervioso. El patriarca había fallado. Había roto su propia regla de oro, sin testigos, sin desorden. Había dejado un rastro. El dinero, esta vez, no entró. Solo la paranoia. La familia pasó meses en vilo, esperando que la policía tocara a su puerta. Pero, increíblemente, nadie conectó al respetable don Arquímedes con el asesino de la calle. El caso Naum se enfrió, convirtiéndose en otro misterio sin resolver de los suburbios ricos. Pero el daño interno en el clan estaba hecho. El aura de infalibilidad de Arquímedes se había roto. Y, lo que es más importante, la empresa necesitaba urgentemente una nueva inyección de capital. El dinero de Aulet se estaba acabando. El fracaso de Naum los había dejado expuestos y, peor aún, pobres. Arquímedes necesitaba un golpe más. Un golpe desesperado. Y esta desesperación lo llevaría a cometer su último, y definitivo, error. El asesinato de Emilio Naum en plena calle fue un desastre operativo para el clan Puccio. Había sido un acto impulsivo, torpe, y, sobre todo, no rentable. El año que pasó entre el crimen de Aulet, mayo de 1983, y el de Naum, junio de 1984, había agotado los considerables fondos de la familia. El dinero mal habido se gasta rápido, especialmente cuando se intenta mantener la fachada de la élite de San Isidro, coches caros, la tienda de artículos deportivos, que en realidad era un fracaso comercial, los lujos de Alejandro y las comodidades de Epifanía. El fracaso del secuestro de Naum significaba que la empresa estaba en quiebra. Y Arquímedes Puccio, el patriarca, estaba desesperado. La desesperación vuelve a los hombres descuidados. Y Arquímedes, que se creía un operador de inteligencia intocable, se volvió muy, muy descuidado. Necesitaba un golpe más. Un golpe rápido y seguro. Y necesitaba capital para financiarlo. Según las investigaciones, es en este punto que Arquímedes comete otro error. Involucra a más cómplices externos, antiguos compañeros de sus días oscuros en la SAID y la AAA, hombres tan desesperados y violentos como él. El clan familiar ya no era suficiente, necesitaba una banda. Durante más de un año, la familia vivió de sus ahorros. La tensión en la casa de Martín y Omar debió ser insoportable. La fachada de normalidad se agrietaba. El dinero se acababa. El piano de Epifanía sonaba más frenético. Las discusiones entre Arquímedes y sus hijos debieron ser constantes. Finalmente, en julio de 1985, Arquímedes eligió su último objetivo. Esta vez, no usaría a Alex como señuelo. El círculo de confianza de su hijo estaba agotado y, tras el fiasco de Naum, Arquímedes volvería al método que conocía, la fuerza bruta. La víctima elegida fue Nélida Bollini de Prado, una empresaria de 58 años. Ella no era amiga de Alex. No era una joven del Casi. Era, simplemente, una mujer rica que Arquímedes conocía superficialmente. La estudiaron. Vieron su rutina. Era un objetivo blando. El 23 de julio de 1985, el clan, Arquímedes, sus hijos Daniel y Alejandro, y cómplices externos, ejecutó la operación. Fue un secuestro violento. Cuando Nélida salía de su casa, la interceptaron. La golpearon y la metieron a la fuerza en un coche.
La llevaron, como a los otros, a la casa de Martín y Omar 544. Y la encerraron en el sótano. El mismo sótano. Las mismas cadenas. El mismo balde. Para Nélida, el horror debió ser inimaginable. Encadenada en la oscuridad, en un sótano húmedo, podía oír la vida de una familia normal desarrollándose justo encima de su cabeza. Oía el teléfono sonar. Oía la televisión. Oía a Epifanía Puccio, la madre, gritarle a sus hijos que bajaran a cenar. Oía la música del piano. El horror psicológico de saberse tan cerca de la normalidad, pero tan lejos de la salvación, era una forma de tortura en sí misma. Esta vez, el clan estaba nervioso. Necesitaban el dinero rápido. Arquímedes llamó a la familia Bollini de Prado y exigió un rescate enorme. Pero aquí, el juego había cambiado. Ya no era 1982. Era 1985. La democracia estaba de vuelta. La policía ya no estaba controlada por los militares cómplices de Arquímedes. La mano de obra desocupada se había convertido en un problema de delincuencia común, y la nueva policía democrática estaba ansiosa por probar su eficiencia. La familia de Nélida, aterrada, contactó a la policía, y esta vez, la policía actuó con una competencia que Arquímedes no esperaba. Comenzaron a rastrear las llamadas. Arquímedes, en su arrogancia, cometió el error más básico de un operador de inteligencia. Se volvió predecible. Hacía las llamadas de extorsión desde teléfonos públicos cercanos a su propia casa. Creía que la policía nunca sospecharía del respetable contador. Pero la policía ya no buscaba a un subversivo, buscaba a un secuestrador. Y los secuestradores cometen errores. Los investigadores de la Brigada de Secuestros comenzaron a triangular la zona de las llamadas. Todas venían del mismo barrio, San Isidro. El cerco se estaba cerrando. Mientras tanto, en el sótano, Nélida Bollini de Prado llevaba semanas encadenada. Arquímedes estaba cada vez más nervioso. La familia no pagaba, la policía estaba encima. El plan se estaba desmoronando. La víctima seguía viva en su sótano, una bomba de tiempo que respiraba. Los cómplices externos se pusieron nerviosos. Querían descartar a la víctima y huir. La tensión dentro del clan Puccio llegó a un punto de ruptura. Alejandro, atormentado por el fantasma de Manoukian y la culpa de Aulet, sabiendo que había una mujer viva en su sótano, empezó a cometer errores en su vida diaria. Estaba paranoico. La fachada del Hijo de Oro se estaba cayendo. El patriarca, Arquímedes, por primera vez en su vida, estaba perdiendo el control. Y la policía, que ya tenía la zona triangulada, solo necesitaba un último error para encontrar la casa exacta. El mes de agosto de 1985 fue el último mes de operaciones para el clan Puccio. Nélida Bollini de Prado llevaba casi 30 días encadenada en el sótano. 30 días de terror inimaginable, escuchando la vida de una familia normal, risas, música de piano, el televisor, transcurriendo justo encima de su celda de concreto. Para Arquímedes Puccio, la situación era desesperada. El secuestro se había convertido en un problema logístico insoluble. La familia de Nélida, siguiendo instrucciones de la nueva policía democrática, estaba dilatando el pago del rescate, negociando, pidiendo pruebas de vida, todo mientras los investigadores trabajaban febrilmente. Arquímedes, un hombre formado en la inteligencia de la dictadura, sintió el cambio en el aire. Sus antiguos contactos en la policía ya no le respondían. El juego había cambiado. Estaba solo. Y tenía una víctima viva en su sótano, una bomba de tiempo que respiraba y tosía. La desesperación lo llevó a cometer el error más básico de un operador clandestino. Se volvió predecible. La brigada de secuestros, bajo el mando del comisario Sforza, había triangulado el origen de las llamadas extorsivas. No venían de un escondite anónimo en los suburbios obreros. Venían, para su sorpresa, del corazón de San Isidro. De teléfonos públicos en un radio de pocas cuadras. Esto no tenía sentido. ¿Por qué una banda de secuestradores operaría desde el barrio más rico y vigilado? Los detectives comenzaron a pensar de forma diferente. No buscaban a una banda que invadía San Isidro. Buscaban a una banda que vivía en San Isidro. Empezaron a cruzar datos. ¿Quién, en esa zona, tenía el perfil? ¿Quién tenía la arrogancia? Y entonces, el nombre de Arquímedes Puccio apareció en una lista. Un contador.
Respetable. Pero, con un pasado turbio en la SAID, en el batallón 601. Un experto en operaciones. De repente, todas las piezas encajaron. El secuestro de Manoukian, amigo de su hijo. El asesinato de Naum, su conocido de negocios. La policía no tenía pruebas, solo una teoría aterradora. Pero era suficiente. Comenzaron la vigilancia intensiva de la casa en Martín y Omar 544. Observaron la rutina de la familia perfecta. Vieron al famoso jugador de rugby, Alex Puccio, entrar y salir. Vieron a la profesora de piano, Epifanía. Vieron al patriarca, Arquímedes. La normalidad era tan perfecta que casi los disuade. Pero la triangulación de las llamadas era irrefutable. Estaban esperando el próximo movimiento. Y Arquímedes, sintiéndose acorralado, decidió actuar. Planeó mover a la víctima. La noche del 23 de agosto de 1985, el clan se preparó para la disposición final de Nélida. La policía, que monitoreaba sus movimientos, vio una actividad inusual. Coches entrando y saliendo de la cochera a altas horas de la noche. Era ahora o nunca. Decidieron actuar. Esa noche, la tranquilidad de San Isidro se hizo añicos. Decenas de policías de civil y comandos de la brigada rodearon la manzana. No fue una operación sutil. Fue una invasión. A las 2 de la madrugada, mientras Arquímedes y su hijo Daniel Maguila se preparaban para mover a Nélida, la policía derribó la puerta principal. La escena que encontraron fue surrealista. La casa, en sus pisos superiores, estaba en calma. Epifanía y los hijos menores dormían. Pero en la planta baja, la policía irrumpió en un caos. Capturaron a Arquímedes y a Maguila casi en el acto. La reacción de Arquímedes no fue de pánico. Fue de una arrogancia glacial. No saben con quién se están metiendo, les dijo fríamente a los oficiales. Soy un hombre del Estado. Creía que sus antiguas credenciales aún tenían poder. Mientras aseguraban a los hombres, otros oficiales registraron la casa. Era una casa normal. Muebles caros. Fotos familiares sonrientes en las paredes. La foto de Alex ganando un trofeo de rugby. La policía estaba confundida. ¿Dónde estaba la víctima? ¿Se habían equivocado? Un detective, siguiendo el plano de la casa, notó algo extraño en la parte trasera, cerca de la cocina. Una puerta que no figuraba en los planos. Una puerta de metal, pequeña, oculta detrás de un armario de herramientas. Estaba cerrada con 3 candados pesados, desde afuera. ¡Aquí!, gritó. Rompieron los candados. Abrieron la puerta. Y un olor insoportable, un hedor a miedo, a suciedad y a desesperación, subió desde la oscuridad. El horror del sótano. Descendieron con linternas. Y la encontraron. Nélida Bollini de Prado. Estaba viva. Apenas. Encadenada a una tubería oxidada. Temblando en un colchón inmundo, cubierto de sus propias heces. Había perdido más de 10 kilos. Estaba deshidratada. Pero viva. Los policías, hombres curtidos, no podían creer la escena. El contraste entre la casa respetable de arriba y esta cámara de tortura medieval abajo era demasiado. Mientras rescataban a Nélida, el resto del clan era despertado y arrestado. Epifanía, la madre, protestaba, fingiendo histeria. No sé nada. Un error. Alejandro, el hijo de Oro, fue arrestado también. Las versiones difieren. Algunos dicen que en la casa, otros que en una operación simultánea. El barrio de San Isidro despertó con las sirenas. Los vecinos, en batas y pijamas, salieron a ver. Y observaron, con un horror mudo, como la familia perfecta, la familia Puccio, era sacada de su casa, uno por uno, en esposas. El patriarca, la madre, los hijos. La fachada se había derrumbado. El abismo que vivía bajo sus pies había sido expuesto a la luz. La redada en la casa de Martín y Omar 544 fue la bomba atómica que destruyó la paz de San Isidro. La mañana del 24 de agosto de 1985, Argentina despertó con la noticia más increíble de la década. No era un crimen político, no era un grupo guerrillero. Era la familia Puccio. El respetable contador. La profesora de piano. El ídolo del rugby. La noticia era tan escandalosa, tan visceralmente perturbadora, que la sociedad no podía procesarla.
La casa se convirtió en un circo mediático. Cientos de periodistas y curiosos se agolpaban en la calle, intentando ver el sótano, intentando sacar una foto de la familia perfecta siendo llevada en furgones policiales. Los vecinos, aquellos que los habían saludado durante años, que habían enviado a sus hijos a jugar con los Puccio, estaban en estado de shock. ¿Cómo? ¿Cómo no habían visto nada? ¿Cómo habían vivido, durante 3 años, al lado de una cámara de tortura? El horror de la casa del terror radicaba en su absoluta normalidad exterior. El caso se convirtió en la obsesión nacional. Y la atención se centró en los dos polos de la familia, el padre y el hijo, Arquímedes y Alejandro, el cerebro y el señuelo. Y sus reacciones iniciales en custodia no podrían haber sido más diferentes, revelando la verdadera naturaleza del abismo que los separaba. Arquímedes Puccio, el patriarca, el ex agente de inteligencia, fue el primero en ser interrogado. Los detectives esperaban a un hombre roto, a un criminal común que intentaría negociar. Encontraron una pared de hielo. Arquímedes, incluso esposado y frente a la evidencia irrefutable de una víctima viva rescatada de su sótano, negó todo. Su arrogancia era monumental. No solo negó los crímenes, se burló de los investigadores. No sé de qué me hablan, repetía, con una calma glacial. Esto es un error. Un malentendido. Cuando le mostraron las fotos de Nélida Bollini de Prado en su sótano, él simplemente se encogió de hombros. Yo no tengo sótano, dijo, mintiendo descaradamente. Y entonces, sacó a relucir su antigua identidad, su única defensa. Esto es político, afirmó. Es una cama política. Una venganza por mis servicios al Estado. Me están plantando esta mujer. Era la misma excusa que había usado la dictadura durante años. Pero la dictadura había caído. Sus palabras sonaban huecas, delirantes. Arquímedes nunca, jamás, confesó. Nunca mostró una pizca de remordimiento. Desde su celda, actuaba no como un criminal, sino como un prisionero político, un hombre traicionado por un sistema que ya no lo protegía. Su psicopatía era tan pura que la realidad no podía penetrarla. Él era el patriarca. Él tenía el control. Él negaría la verdad hasta el fin, incluso si la verdad estaba encadenada a pocos metros de él. Mantuvo esta fachada de negación glacial durante todo el proceso, una roca de arrogancia contra la que se estrellaban todas las pruebas. Pero si Arquímedes era la roca, Alejandro era el que se rompía contra ella. Para Alex Puccio, el hijo de oro, el arresto fue el apocalipsis. En una sola noche, lo perdió todo. Su fama, su carrera en el rugby, sus amigos, muchos de los cuales eran amigos de Manoukian y Aulet. Su futuro, su familia, todo se había evaporado. Se enfrentaba a la realidad desnuda. No era un héroe del deporte. Era un traidor, un secuestrador y un cómplice de asesinato. La policía, por supuesto, lo sabía. Sabían que Alejandro era el eslabón débil. Era el único miembro del clan que parecía tener un alma. Lo separaron de su padre y comenzaron a interrogarlo sin piedad. Alejandro, tu padre te usó, le decían. Te destruyó la vida. Él es el monstruo. Tú eres una víctima también. Confiesa. Ayúdate. Cuéntanos la verdad sobre Manoukian, sobre Aulet. Y Alex se encontró en una trampa psicológica imposible. Si confesaba, traicionaba a su padre, el hombre al que temía más que a nada en el mundo, y admitía su propia culpa monstruosa. Si callaba, como su padre le ordenaba, le enviaba mensajes a través de los guardias. Niega todo, Alex. Confía en mí. Yo no saco de esto. Se hundiría con él, cargando con crímenes que quizás él nunca quiso cometer. Durante días, en la celda, Alejandro se deshizo. El carisma se evaporó. El atleta orgulloso desapareció. Quedó un hombre joven, aterrorizado, que lloraba sin parar. La presión era insoportable. Era el juicio de su vida, no ante un tribunal, sino dentro de su propia cabeza. El punto de ruptura llegó unos días después. Iban a trasladar a los Puccio al Palacio de Tribunales para una de las primeras audiencias. El edificio estaba atestado de periodistas. Era un circo. Los guardias llevaban a Alejandro, esposado, por un pasillo del 5º piso. Al otro lado del pasillo, vio a su padre. Arquímedes, también esposado, lo miró. No lo miró con amor, ni con miedo.
Lo miró con una orden. Una mirada fría, penetrante, que decía, cállate. Niega. Sé fuerte. Y en ese instante, Alejandro Puccio entendió. Entendió que no había escapatoria. Nunca la habría. Su padre nunca lo liberaría. La cárcel de su padre era más fuerte que la cárcel del Estado. Estaba atrapado para siempre entre la culpa de sus crímenes y el terror a su patriarca. Y tomó la única salida que vio. En un movimiento desesperado, se zafó de sus guardias. Corrió. Corrió los pocos metros que lo separaban de una gran ventana del pasillo. Y, ante los ojos horrorizados de la prensa y la policía, se arrojó. Saltó. Atravesó el vidrio y cayó 5 pisos, hacia el patio interno del Palacio de Tribunales. Fue el acto de desesperación definitivo. El hijo de oro intentaba suicidarse para escapar de su padre. Pero el destino, en su ironía más cruel, no lo dejó ir. Alejandro no murió. Cayó sobre una red o un techo intermedio. Sobrevivió. Pero quedó gravemente herido, su cuerpo tan roto como su psique. Fracasó en ser un buen hijo. Fracasó en ser un buen amigo. Y ahora, había fracasado incluso en morir. Estaba vivo. Estaba paralizado. Y el juicio apenas comenzaba. El juicio del clan Puccio, que comenzó a finales de 1985, no fue solo un proceso legal, fue un evento mediático nacional. Fue el exorcismo público que la sociedad argentina necesitaba. La caída de la dictadura había sido silenciosa, burocrática, llena de pactos y amnistías. Pero aquí, en el caso Puccio, el país tenía la oportunidad de ver, juzgar y condenar el mismo modus operandi del terror de Estado, pero convenientemente disfrazado de un crimen común, de una codicia familiar. El Palacio de Tribunales de Buenos Aires se convirtió en un circo. Cientos de periodistas, cámaras y curiosos se agolpaban cada día para ver la llegada de los acusados, la familia que había pasado de ser la familia perfecta de San Isidro al clan del horror. La sociedad argentina observaba, fascinada y horrorizada, porque los Puccio no eran otros, eran ellos. Eran la clase media alta, la gente educada, los deportistas. Eran la prueba viviente de que el abismo no estaba en los barrios marginales, sino que podía estar en el sótano de la casa más respetable. La tensión en la sala del tribunal era palpable. Los testigos clave eran, por supuesto, la propia Nélida Bollini de Prado, la mujer que sobrevivió al sótano, y los familiares de Manoukian y Aulet. Pero los verdaderos protagonistas eran ellos, el padre y el hijo. Arquímedes Puccio, el patriarca, ofreció un espectáculo de psicopatía pura. Entraba a la sala del tribunal cada día con una arrogancia glacial. Su estrategia de defensa fue la misma que usó desde el momento de su arresto, la negación absoluta y delirante. No sé nada, repetía una y otra vez. Soy un chivo expiatorio. Negó la existencia del sótano. Negó conocer a las víctimas, excepto a Naum, por negocios. Y, sobre todo, jugó su última carta, la persecución política. Esto es una cama, coma le dijo al juez, usando la jerga de inteligencia. Una trampa. Me están cobrando mis servicios a la patria. Se presentó a sí mismo no como un secuestrador, sino como un patriota que había luchado contra la subversión y que ahora estaba siendo traicionado por la nueva democracia. Nunca, en ningún momento del largo juicio, mostró una pizca de remordimiento, empatía o siquiera nerviosismo. Miraba a los testigos, a los padres de las víctimas, con una frialdad analítica, como si fueran piezas en un tablero de ajedrez que no habían sabido jugar. Su negativa a confesar era tan absoluta, tan desafiante frente a la evidencia irrefutable, una víctima viva rescatada de su casa, que los psiquiatras lo definieron como un caso de psicopatía perversa en su forma más pura. No sentía culpa porque, en su mente, él no había hecho nada malo, simplemente había dirigido un negocio que salió mal. Y luego, estaba Alejandro, el hijo de oro. Su llegada al tribunal era el contrapunto trágico a la arrogancia de su padre. Entraba en silla de ruedas, o arrastrándose con muletas, su cuerpo destrozado por el intento de suicidio. Si Arquímedes era la roca, Alejandro era el hombre de cristal hecho añicos. El juicio fue su colapso final. Durante las primeras audiencias, intentó seguir la línea de su padre, negar todo. Pero la presión era demasiado. El testimonio de Nélida Bollini de Prado, la mujer que lo había visto,
que lo reconoció, que describió el horror del sótano, lo quebró. Y entonces, ocurrió la ruptura. En un momento de catarsis, frente al tribunal, Alejandro Puccio, el hijo pródigo, se derrumbó. Confesó. Llorando, temblando, finalmente rompió el pacto de silencio que su padre le imponía. Pero su confesión fue la de un hombre débil. Yo no quería, repitió. Mi padre me obligó. Le tenía terror. Me amenazó. Pintó un retrato de sí mismo como otra víctima más de Arquímedes. Admitió haber sido el señuelo para Manoukian y Aulet. Admitió saber lo que pasaba en el sótano. Admitió la culpa, pero la diluyó en el terror que le tenía a su padre. Para muchos, fue un intento patético de salvarse. Para otros, fue la primera vez que decía la verdad. ¿Y qué hay de la madre, Epifanía, la profesora de piano? Su defensa fue la más simple y, quizás, la más insultante de todas. Yo no sabía nada. Afirmó ser una simple ama de casa, una mujer dedicada a sus hijos y a su música, que nunca, jamás, supo lo que su esposo hacía en el sótano. ¿El piano para tapar los gritos?, le preguntó el fiscal. Absurdo. Yo solo practicaba. El tribunal y el país se enfrentaron a una pregunta terrible. ¿Es posible vivir encima de un infierno y no oler el azufre? Las sentencias finales llegaron en 1987, después de un juicio largo y complejo. La justicia, esta vez, fue implacable. Arquímedes Puccio, el cerebro, fue declarado culpable de los 3 secuestros y los asesinatos. Condenado a reclusión perpetua. Alejandro Puccio, el señuelo, a pesar de su confesión y su intento de culpar al padre, también fue declarado culpable. Reclusión perpetua. Daniel Maguila Puccio, el hijo violento, el brazo armado, también reclusión perpetua. Pero la mayor sorpresa, el eco final del fracaso de la justicia, fue el veredicto de la madre. Epifanía Calvo de Puccio fue absuelta. Por falta de pruebas. El tribunal no pudo probar legalmente que ella sabía. La mujer que cocinaba mientras los hombres gritaban abajo, la mujer que disfrutó del dinero manchado de sangre, quedó libre. El clan había sido decapitado, pero la complicidad silenciosa, la complicidad doméstica, esa, se salió con la suya, volviendo a su casa, quizás, para tocar el piano en el silencio. El juicio había terminado, pero el horror del clan Puccio estaba lejos de concluir. Las sentencias de reclusión perpetua para Arquímedes, Alejandro y Daniel Maguila parecían un cierre justo, pero la absolución de la madre, Epifanía, dejó un sabor amargo en la boca de la sociedad argentina. El patriarca y los hijos varones, excepto Guillermo, el exiliado, estaban enjaulados, pero la cómplice silenciosa, la mujer que cocinaba mientras los hombres gritaban en el sótano, quedaba libre. Y en un acto de negación casi psicopática, Epifanía Calvo y su hija menor, Adriana, quien era una adolescente durante los crímenes, regresaron a la casa de Martín y Omar 544. Regresaron a vivir allí. Intentaron reabrir la tienda de artículos deportivos. Intentaron reanudar su vida, como si el sótano bajo sus pies no estuviera manchado con la sangre y el terror de 3 hombres. Este hecho, quizás más que los propios crímenes, sella el horror de la psique del clan, una capacidad infinita para la negación. Los vecinos de San Isidro, por supuesto, no olvidaron. La casa se convirtió en una casa maldita, un punto de turismo macabro. Nadie les compraba. Nadie les hablaba. Vivieron como parias en su propia fortaleza, hasta que finalmente, años después, la casa fue abandonada, convirtiéndose en la ruina decadente y llena de grafitis que es hoy, un monumento al secreto más oscuro de San Isidro. Pero, ¿qué pasó con los hombres en prisión? Sus destinos fueron tan divergentes como sus personalidades. Arquímedes Puccio, el patriarca, el cerebro, continuó su actuación de arrogancia y negación hasta el último día de su vida. En prisión, nunca fue un recluso común. Se mantuvo altivo, frío, distante. Usó su intelecto, se inscribió en la Facultad de Derecho de la prisión y se recibió de abogado tras las rejas. Pasó las siguientes 2 décadas no buscando redención, sino buscando tecnicismos legales para su liberación. Escribió cientos de peticiones, recursos de amparo, cartas. Siguió afirmando que era un preso político, una víctima de una conspiración. Nunca, jamás, mostró una pizca de remordimiento.
Era el mismo operador de inteligencia, ahora atrapado en una celda, pero su mente seguía siendo libre y seguía trabajando en el engaño. Increíblemente, la justicia argentina, en un acto que muchos consideran la burla final, le concedió la libertad condicional en 2008, después de solo 23 años, por buena conducta. El hombre que orquestó el horror salió libre. Se mudó a un pequeño pueblo en La Pampa, General Pico, donde intentó ejercer como abogado, se lo prohibieron, y vivió sus últimos años en el anonimato, cuidado por una mujer que conoció. Murió en 2013, a los 83 años, de un derrame cerebral, en un hospital, solo. Murió libre. Y murió sin confesar. El destino de Alejandro Alex Puccio, el hijo de oro, fue el reverso trágico. Si Arquímedes era la psicopatía pura, Alejandro era la culpa encarnada. Su intento de suicidio lo había dejado física y mentalmente destrozado. En prisión, no era el patriarca arrogante, era el paria. Era el traidor. Sus antiguos amigos del rugby lo repudiaban. Su padre, desde la misma prisión, lo despreciaba por su debilidad, por haber hablado. Y él mismo no podía vivir con lo que había hecho. Alejandro, el atleta estrella, pasó sus años de cárcel como un fantasma. Su salud, ya comprometida por la caída, se deterioró. La culpa lo consumió. A diferencia de su padre, Alejandro sí mostró remordimiento. Pero era un remordimiento que lo paralizaba. Después de años de apelaciones, también obtuvo la libertad condicional. Salió de la cárcel, pero en realidad, nunca se fue. Era un hombre marcado, un zombi caminando. La sociedad nunca lo perdonó. Intentó tener trabajos menores, pero el apellido Puccio era una maldición. Se enfermó. El 31 de marzo de 2008, el mismo año en que su padre fue liberado, Alejandro Puccio murió en un hospital de Buenos Aires, a los 49 años, de una neumonía. Murió solo, en desgracia, un hombre física y espiritualmente destruido. El hijo de oro se había consumido por completo en el fuego que su propio padre había iniciado. Daniel Maguila, el brazo armado, también fue liberado tras cumplir parte de su condena, se exilió y desapareció. El legado del clan Puccio no es solo la historia de 3 secuestros y 3 asesinatos. Es la radiografía de una familia como una secta, gobernada por un patriarca sociópata que usó los métodos del terrorismo de Estado para su beneficio personal. Es la historia de cómo la fachada de la respetabilidad, la religión y el deporte de élite pueden ocultar el abismo más profundo. La casa de Martín y Omar sigue en pie, vacía, pudriéndose. Un recordatorio silencioso de que los verdaderos monstruos, a veces, no se esconden en los callejones oscuros, sino que cenan en la mesa de al lado, mientras escuchan a sus hijos tocar el piano. El expediente del clan Puccio ha sido cerrado. Lo que queda no es solo el recuerdo de 3 crímenes brutales, sino la radiografía de un horror mucho más profundo, el horror doméstico. Este caso nos demostró que el abismo no siempre es un extraño en la oscuridad. A veces, comparte tu mesa, lleva tu apellido y te da las buenas noches. Arquímedes Puccio no fue solo un criminal. Fue un patriarca sociópata que utilizó el modus operandi del terrorismo de Estado para su propio beneficio y corrompió a su familia entera, convirtiendo su hogar en un centro de detención clandestino. La verdadera tragedia de este archivo es la facilidad con la que la fachada de la respetabilidad, la religión, el deporte, la vida de barrio, pudo ocultar el hedor del sótano. La casa de Martín y Omar 544, hoy en ruinas, no es solo un edificio abandonado, es un monumento a la traición. Nos obliga a hacernos la pregunta más incómoda de todas. ¿Qué secretos inconfesables se esconden detrás de las puertas cerradas de nuestros vecinos perfectos? Hemos cerrado este expediente. El sótano de San Isidro está sellado. Si este análisis del abismo que se esconde bajo la normalidad te ha impactado, deja un like, como señal de respeto a las víctimas que confiaron en sus amigos. Suscríbete a Archivos del Abismo para que ninguna de estas historias, por macabras que sean, se pierda en el olvido. Cada semana, abriremos un nuevo caso. Mi nombre es el archivista. Y te estaré esperando en la próxima exhumación.